de este podcast. Hay cosas que no nos encantan. Hay cosas que nos enojan. ¿Sos de las personas que explotás de la nada? ¿Sos de esas personas que te molesta todo? ¿O sos de esas personas más bien medida, en donde decís, che, no, pará, me voy a controlar un poquito más, pero no me hagas explotar, porque ahí enojo? ¿O sos de esas personas que vivís enojada todos los días con la vida? Qué feo eso. Eso es feísimo. Ahora, ¿habrá una diferencia entre el enojo y la ira? ¿Serán lo mismo las dos cosas, el enojo y la ira? Yo creo que la ira es mucho más que el enojo. Es más grave, ¿no? Es otro nivel. El rencor, ¿entra en el enojo? Ah, bien. Bueno, ese enojo guardado, el ese rencor. enojo guardado, el rencor. Nosotros te lo estamos diciendo a bocajarro porque no sabemos bien. Pero el que sabe, por supuesto, es nuestro gran amigo Pablo Melicchio, que está con nosotros de eminencia, ¿eh? Sí, señor. Qué lindo Pablo. poder contar con él. Pablito querido, ¿cómo estás? Esteban, Dayana y Hugo, te saludamos desde El Chaco, Radio Nordeste, Canal 9. Hola Esteban, equipo, ¿cómo están? Un gusto nuevamente estar ahí para pensar este tema central en la vida del ser humano, ¿no? La bronca, las broncas. Tal cual. ¿Qué? A ver, empecemos si querés desde la génesis. ¿Cómo reconocemos cuando algo nos enoja? ¿Qué es el enojo? Bien, se me ocurre pensar que el enojo es una respuesta frente al yo herido, ¿no? Cuando nuestro yo se siente herido, una de las posibilidades es sentir ese malestar que se expresa como comúnmente llamamos bronca, ¿no? Algo nos da bronca, ahí lo articulamos también con el enojo y en su forma más extrema, la ira. Yo diría que los tres males que hoy nos aquejan y que aparecen mucho en el consultorio es la ira, el temor, ¿sí? y el apego. Ira, temor y apego. Hoy vamos a hablar de la ira, o de la bronca o de los enojos. En futuras salidas podemos ver las otras dos cuestiones centrales hoy como en la vida del ser humano. Pero la bronca es esto, ¿no? Es algo que nos afecta en función de que cambia nuestra idea acerca de lo que teníamos, ¿sí? Y entonces nuestro yo se siente herido y sentimos bronca. A ver, cuando hablas ahí de nuestro yo que se siente herido y demás, entonces yo interpreto que tiene que ver por allí con las experiencias que nosotros traemos en nuestra vida, experiencias negativas quizás para nosotros, y que después cuando alguien toca ese botoncito, dispara el enojo. ¿Es una cosa así? Claro. Cuando todo está bien, parece que estamos felices, cuando nadie nos contradice, cuando todo cursa en función de nuestra proyección, ¿no? El yo, en definitiva, es algo imaginario, ¿no? Cuando nos sentimos completos, cuando estamos tranquilos. Ahora, cuando aparece la bronca, y ahora vamos a tratar de pensar cuál es la respuesta que podemos hacer a partir de la bronca, pero en general la gente cuando tiene bronca muchas veces la expresa, y esa bronca expresada puede ser violenta, y otras veces esa bronca no la expresa, se la guarda, y en definitiva también eso sería el otro polo, y esa bronca acumulada la que puede llevar es que a enfermedades psicosomáticas, ¿no? Un malestar con uno mismo porque no está expresando ese enojo. ¿Y está bien enojarse? Sí, es inevitable, ¿no? Seríamos seríamos sabios. En definitiva, creo que cuando uno se enoja es porque algo ahí se está desacomodando. Muchas veces, Esteban, les dije que los síntomas, si pensamos el enojo como un síntoma, son necesarios porque es la forma que tenemos para repensar cómo estamos viviendo, para repensar los vínculos. Así que me parece que es importante registrar el enojo, registrar la bronca, pero, y ahí vamos ya a cómo trabajar sobre esto, es no apurarse, ¿no? Tratar de entender qué nos está queriendo decir este enojo. Pablo, ¿cómo te va? Buen día, Hugo te saluda. ¿Y el enojo o la bronca termina siendo nocivo cuando se transforma en resentimiento? Claro, Hugo, cuando esa bronca no la expresamos o no la trabajamos o no la desarmamos, nos puede llevar a que la dejemos dentro y quedemos resentidos con una persona o resentidos con la vida, y es mucho más tóxico a veces que expresar lo que uno siente. Cuando uno expresa lo que siente, no nos olvidemos que el psicoanálisis se funda
en la cura por la palabra, ¿no? A partir de que empezamos a poner palabras, empezamos a sanar. Cuando vos eso te lo dejás dentro y no lo expresás, en general se expresa de otra manera, con una enfermedad psicosomática, con un enojo con la vida misma, o reaccionás ante otra situación porque no pusiste palabras en aquella que te sentiste dañado. Así que lo que no se expresa por un lado, se expresa por otro lado. Vos sabés que, bueno, yo me ocupo más de lo deportivo y esa bronca momentánea terminan utilizándolo los psicólogos deportivos particularmente y los entrenadores y los coaches. Por ejemplo, declaraciones, qué sé yo, Argentina no le puede ganar a nadie y le empapelan todo el vestuario con esas declaraciones de alguien, o de Paul mismo que dijo, en algún momento yo me tengo que buscar un enemigo dentro de la cancha porque es mi combustible para reaccionar y estar alerta y estar atento. Viste que de Paul todo el tiempo se pelea con alguien. Él declaró eso. Digo, esa bronca momentánea también, entiéndase bien, bien utilizada, puede ser un incentivo, una motivación, Pablo. No me gusta pensar la bronca o el odio como un motor. Yo prefiero, no sé, el amor como motor. Yo prefiero, hasta en lo competitivo, la lucha con uno mismo, y no la lucha con el otro. Lo que pasa es que la cabeza de un futbolista de élite es muy compleja, ¿no? Yo he atendido deportistas y sé cómo funciona su cabeza, entonces decir, bueno, me tengo que inventar hacer un enemigo en la cancha para ganar, termina la violencia muchas veces. Eso. Claro. Pablo, quiero volver un poquito para atrás. ¿Cuándo yo empiezo a identificar que el enojo me está haciendo daño, que no es un enojo sano o dentro de los parámetros normales? Porque vas por la vida con ese enojo y ese enojo va creciendo en intensidad. Acordemos que todo síntoma, ¿sí?, que no se trabaja y que se sostiene en el tiempo también crece en intensidad. Entonces, ese pequeño enojo va haciendo que uno se enoje con la vida misma o que se enoje con distintas situaciones. Yo creo que hay que detectarlo a tiempo, porque si no lo detectás a tiempo empieza a contaminar todas las esferas de tu vida. Entonces, ahí es el problema de cualquier síntoma y en definitiva el enojo también, ¿no? Se puede convertir paulatinamente en ira, ¿no? Y la expresión de la ira termina siendo violenta. Vos sabés que yo tenía una tía, Tana ella, y todo el día, puteaba todo el día estaba enojada, y yo decía, tía, pero pará un poco, y dice, no, yo hago esto, déjame, porque con esto, si no voy a explotar, si no lo hago, catarsis. Si no hago catarsis, entonces me gusta a medio mundo, a Dios y a María Santísima, todo el tiempo se enojaba, eso, o sea, me refiero con las palabras, era muy enardecida a la hora de hablar. ¿Eso está bien también o no es muy sano eso? Bueno, pero pensemos que ahí la tía tiene un punto de sabiduría, el otro no, sería una persona, digamos, a lo mejor como se decía, de carácter, ¿no? Una persona de carácter. Y hay personas que son de mucho carácter y son sumamente expresivas y muy intensas, y eso también puede ser desgastante. Pero sí la tía decía algo que es maravilloso, que es, si no lo digo, puedo explotar. Entonces, eso es un poco lo que venimos trabajando, que cuando empezás a sentir bronca, lo primero, como con cualquier síntoma, es ver qué significado tiene eso para mí. Si realmente alguien me ofendió o me está movilizando del esquema mental que yo tenía, o me está enseñando algo esta persona con su modo de proceder. Si yo solo tomo la bronca y la expreso, me estoy perdiendo la posibilidad de tratar de entender qué me vino a decir esta situación. Ajá. Lo que dice a veces el síntoma es para un poco, revisar cómo estás viviendo, y si la bronca la tomamos como un síntoma es esto, es decir, ¿qué me está dando bronca? ¿Algo que realmente me hizo tal persona o que tengo que cambiar un poco mi mirada sobre la situación, sobre esta persona, sobre la vida? El síntoma siempre es una sabiduría que nos permite repensar la vida. Pasa, Pablo, que hay gente que se levanta y dice, pero está nublado otra vez, pero este frío, pero el mate está helado, bueno, eso está bien. Esa es la gente quejosa, ¿no? La gente que ya hace, mirá, cómo te levantás muchas veces condiciona el día. Los primeros pensamientos son como el desayuno, ¿no? Son muy importantes, ¿no? Depende qué
qué pensamientos desayunes, es como vas a digerir el día. Tal cual, tal cual. Pablo, yo quería preguntarte, así como el enojo es una emoción y tenemos que permitirnos vivir esas emociones, ¿cuánto tiempo me tiene que durar el enojo? Uno queda enganchado, es verdad. Bien, Diana. Mira, Diana, yo lo que creo es que lo más importante de cualquier síntoma, y si tomamos el enojo como síntoma, es ¿qué me viene a decir a mí? ¿No, Diana? Es decir, quizás el enojo en vos te dure 10 minutos, o todo el día, o 3 días, pero en definitiva no va a ser el mismo enojo que el que pueda sentir yo con una situación similar. Sí. Es decir, que lo más importante que tiene la vida del ser humano es la singularidad. Todos tenemos emociones similares, ¿no? Quiere decir, todos vivimos contaminados por emociones que son positivas o negativas, pero depende también cómo las tomemos. Pero en definitiva creo que lo importante de ese enojo que sentís es hacerle preguntas, no solo sentirlo. Si lo sentís, es emocional. Y está bien que sea emocional, pero también somos seres racionales. Entonces, a veces separarse un poco del enojo y hacerle pregunta, como si fuera una persona el enojo, ¿qué me venís a decir? ¿Por qué siento este enojo? ¿Qué tengo que aprender? Te saca del sentir solamente y lo empezás a codificar o decodificar, mejor dicho, ¿no? Decodificar para ver qué me está transmitiendo o qué me está queriendo transmitir. Y la edad, a ver, ¿nos enojamos distinto en diferentes edades? ¿La edad influye en el enojo? Sería genial que a través de los años tengamos mayor capacidad de gestionar esas emociones. En general, si nos remitimos a la niñez, se pueden acordar de sus niñeces, cada uno de ustedes, que el enojo es inmediato, ¿no? Te golpeás y te enojás, no te compran un chupetín y te enojás. Es decir, el enojo y el capricho ahí van de la mano, porque no hay una posibilidad de gestionar esa emoción y porque también las niñas y los niños se dan cuenta que a través del capricho y el enojo muchas veces consiguen los objetivos o lo que sería en términos más psicológicos, manipular al otro, ¿no? Imagino que con los años está bueno no manipular y entender que si alguien no me da lo que quiero, no tendría por qué enojarme con ese otro, sino entender si es tan importante que me dé eso o simplemente es un capricho como si fueran emociones infantiles que en general tenemos. Pablito, nos quedaríamos horas hablando con vos. Che, ¿cuándo te venís para Chaco, para esta zona, para este lugar? Y tienen que gestionar alguna presentación de libros, una charla. Me gusta. Vamos a hacerlo. Pueden hacer una charla en, no sé, en un teatro y hacemos algo lindo, ¿no? Con gusto. Ahí ya está escuchando Alejandro Rubiolo, así que seguro. Y Claudia Bertoli también, ahí ya están armando seguramente. Escucha, Pablito, ¿dónde te encontramos en redes sociales? ¿Cómo hacemos? Y ahí con mi nombre y apellido, @Pablo Meliquio, suelo estar ahí en las redes, siempre compartiendo alguna reflexión, para ayudar y para tanta gente que a lo mejor no puede acceder hoy a un consultorio privado o los hospitales que a veces no tienen turnos inmediatos. No digo que una red social le resuelva las problemáticas a las personas, pero a veces las calma y las ayuda un poco a pensar, ¿no? Para eso son, para ayudar. Perfecto. Pablito, ¿qué cosa del enojo no te hemos preguntado y vos pensás que es fundamental y así que cerrar la nota como vos quieras? Con alguna pregunta que nosotros no te hayamos hecho. No, vamos a cerrar con algo positivo para la audiencia, es no enojarse con el enojo. No enojarse con el enojo, porque si no ahí se multiplica el enojo. Vuelvo a decir, sentirlo, para eso son las emociones, sentir lo que estoy sintiendo, no reprimirlo, y una vez que lo empiezo a sentir, después racionalizarlo, preguntarme por qué llegó este enojo a mi vida y qué puedo hacer con él, qué provecho le puedo sacar. Perfecto, gracias Pablo, un abrazo enorme. Abrazo para todos ahí, buena jornada. Ahí estaba Pablo Meliquio, psicólogo, ¿no? Qué lindo es, ¿no? Porque nos aclara un poco los conceptos que tenemos acá. Así que bueno, no hay que reprimir el enojo, hay que tratar de ver de dónde viene, decía Pablo. Lo anoté acá, el estado de ánimo con el que te levantás es tu primer desayuno. Eso te gustó. Me encantó, es así, porque yo pregono eso. Me encantó. Lo puse de fondo de pantalla. Puse el fondo de pantalla. Nordeste Podcast.
Los mejores momentos de la radio de tu vida. Nordeste y vos. ¿Conectados? Siempre.